Muy buenas, mi nombre es Héctor Raúl y estoy grabando desde Madrid. Hoy vamos con un tema nuevo para el canal. Es el primer tema de álgebra que voy a subir. Se trata de ecuaciones funcionales. Es un tema muy bonito, muy profundo, muy amplio. Es un tema del que se han escrito libros, ¿no? Y es muy difícil colapsarlo todo, lo que tiene que ver con ecuaciones funcionales relacionado con olimpiadas matemáticas. Es muy difícil colapsarlo todo en un solo vídeo, porque, bueno, como acabo de decir, es un tema amplísimo. Entonces, las ecuaciones funcionales pueden ser reales, enteros, naturales, racionales, una mezcla de estos conjuntos. Entonces, yo en este vídeo lo que voy a hacer es lo más sencillo posible. Voy a considerar solo ecuaciones funcionales en los números reales. Más adelante haré un vídeo para los números enteros, porque por lo general las ecuaciones funcionales en enteros también pueden usar cosas de teoría de números, divisibilidad, etc. Entonces, ese tipo de funcionales las veremos más adelante. En cualquier caso, hay muchas cosas que sí son comunes a ambas, que esas las vamos a ver hoy aquí. Y nada, simplemente el vídeo va a estar dividido en dos partes. La primera va a ser un poco de teoría, que la mayoría de nosotros conoceremos. Y la segunda parte voy a resolver cuatro problemas bastante complejos y muy instructivos, que es la idea, ¿verdad? Que logren ver cómo es la manera natural de atacar los problemas de ecuaciones funcionales de olimpiadas, ¿verdad? Entonces, sin más, que me enrollo siempre, nos vamos con el tema de ecuaciones funcionales. Recuerden, este tema, bueno, subiré el documento relacionado a 10.001 no es primo, o sea, este tema lo subiré a 10.001 no es primo.com, ya saben, la página web. Y como siempre, sugerencias, problemas interesantes, dudas, pues al correo 10.001noesprimo@gmail.com, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a definir el concepto de función. El concepto de función, aunque todos lo tengamos claros, es un concepto bastante complejo que, o sea, tengo compañeros de historia que tienen libros solamente del concepto de función. Y bueno, en fin, es un tema complejo, a pesar de que parece sencillo, ¿verdad? Yo voy a dar la definición más sencilla, ¿no? Que es la que se me ha ocurrido a mí. Bueno, se me ha ocurrido escoger, quiero decir. Entonces, tenemos dos conjuntos, una función del conjunto X y el conjunto Y, no es más que una relación en la que a cada elemento de X se le hace corresponder un único, eso es muy importante, un único elemento de Y que denotamos por f en X, ¿verdad? Entonces, como ya digo, hay varias definiciones de funciones, todas por supuesto tienen que ser equivalentes, y algunas usan el producto cartesiano de estos dos conjuntos, otras, bueno, en fin, hay varias maneras de hacerlo, pero esta es la manera más natural y por lo menos la que nos va a ayudar siempre en problemas de olimpiada, ¿verdad? Entonces, el conjunto X se denomina dominio de F. Por lo general siempre te dicen dónde está definida en los problemas de olimpiada, dónde está definida la función. Entonces, esto casi siempre lo vamos a tener. Esa es una función definida en el conjunto de los números reales, o en el conjunto de los números reales positivos, o en el conjunto de los enteros. Entonces, esto casi siempre lo tenemos, ¿verdad? Entonces, el conjunto, esto es un conjunto, esto f de un conjunto en principio no es nada, simplemente es este conjunto que está descrito aquí. F de X es el conjunto imagen de F, que no es más que los elementos de Y tal que tienen preimagen, ¿verdad? Tal que existe al menos un X, tal que F en X sí. Pueden haber más de uno, pero bueno, con que haya uno, ya le voy a decir que Y está en la imagen de F, ¿verdad? Entonces, este conjunto sí, no nos lo suelen dar. Eso nos suelen dar como Y, ¿verdad? El global, por ejemplo. Nos pueden decir, sea una función F de los reales, en los reales, que cumple lo que sea. Yo sé que F toma valores reales, pero a mí nada me está garantizando que todos los reales son valores de F, ¿verdad? Por lo tanto, el dominio sí te lo suelen dar, los reales, o sea, la imagen, por lo general no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
para afianzarnos con este concepto, la función f en x, que a x le asigna su inverso, esa función sabemos que 0 no está en el dominio de esa función. Por tanto, 0 nunca podría estar aquí porque ella en 0 no está definida, ¿verdad? Así de sencillo es el dominio, ¿verdad? Y la imagen igual, los valores que toma. Por ejemplo, f en x igual x, sabemos que toma todos los valores y está definida en todos los valores. En cambio ya f en x igual x cuadrado, ya la imagen no es todos los reales. O sea, no son todos los reales, la imagen es los reales positivos nada más, ¿verdad? Bueno, esto es una tontería realmente. Vamos a empezar a definir dos conceptos que son claves. Estos sí son fundamentales, esto hay que entenderlo sí o sí. Entiendo que muchos los conocerán y sabrán usarlo también, pero bueno, yo los introduzco aquí y ya luego en los problemas vemos cómo se usan en la práctica, ¿verdad? Una función se dice que es inyectiva si para cada valor de la imagen existe un único valor tal que f en x es ese valor de la imagen, ¿verdad? Simplemente eso. Por ejemplo, vamos a verlo visualmente. Si yo tengo que esto es x y esto es y, este es el típico diagrama que estamos cansados de ver. Por ejemplo, la función inyectiva es, por ejemplo, aquí hay muchos valores, pero este viene aquí, este viene aquí, y este viene aquí, por ejemplo. La imagen de y realmente son estos tres puntos, ¿verdad? Porque es f evaluada en todos los posibles valores en el dominio. Y esa función es inyectiva, porque cada punto de aquí, de la imagen, existe solo uno, tal que cuando evalúo me da ese, ¿verdad? Esta relación es 1 a 1. Eso quiere decir inyectividad, que la relación es 1 a 1. Por ejemplo, esta función también es una función. Aquí no pasa nada. F en este punto me da este, F en este punto me da este y F en este punto me da este. Eso cumple con el concepto de función perfectamente. Lo que pasa es que esa función ya no es inyectiva, porque existe al menos un punto de la imagen que tiene dos preimágenes, ¿verdad? Entonces, el concepto de inyectividad es clave. De hecho, lo vamos a ver muy pronto ahora cuando definamos la inversa, ¿verdad? Entonces, el segundo concepto capital aquí es el de sobreyectividad, ¿verdad? Que sobreyectividad no es más que básicamente que f barre con todos los puntos de la imagen, ¿verdad? O sea, que para cada i del conjunto de llegada existe al menos un x tal que f en x y, ¿verdad? Entonces, básicamente es que no se nos queda nadie en i sin preimagen. En otras palabras, que f en x es exactamente y. Por ejemplo, esta función este aquí, este aquí, este aquí y este aquí, si este sí. Esta función es sobreyectiva porque todos los puntos tienen al menos una preimagen. Puede que tengan más, no pasa nada, ¿verdad? Pero barre, o sea, esto quiere decir que esto es f de x, exactamente. Esto es en el sentido de conjuntos, obviamente. Por ejemplo, si aquí hubiera otro punto sin preimagen, ya la función no es sobreyectiva, ¿verdad? Y bueno, habiendo dicho esto, vale, inyectividad y sobreyectividad son las funciones biyectivas. Ya está. Una función biyectiva es que es inyectiva y sobreyectiva. Estas son las mejores funciones, por lo general. Son las mejores porque son aquellas que, de hecho, el conjunto viene, o sea, tanto el conjunto de partida X, el dominio, como la imagen, uno lo puede casar elemento a elemento, ¿verdad? Entonces, las funciones biyectivas siempre son las mejores. Son inyectivas y biyectivas. Entonces, la inversa. Ojito con la inversa, porque por lo general, solo la inversa es la función que cuando la compones con tu función original, pues te da la identidad, ¿verdad? Es como, vale, mi función vale 7, pero ¿quién es la preimagen de ese 7? Pues el que te dice eso es f a la menos 1 de 7, la inversa, ¿verdad? En otras palabras, la inversa es esto. O sea, la función original a x le hace corresponder f en x y la inversa a f en x le hace corresponder x, ¿verdad? Por tanto, en funciones no inyectivas,
sea, si hay dos valores, x1 y x2, que van al mismo sitio, pues la inversa no tiene sentido. Porque a la hora de regresar, ¿a qué valor le asigno a este? ¿Este o este? No puedo, no estaría bien definido, ¿verdad? Por tanto, la inversa es una función que se define siempre donde la función sea inyectiva. Por tanto, si f es inyectiva, yo puedo hablar de una inversa donde definida en la imagen, ¿verdad? O sea, si yo tengo, de nuevo, 3 puntos aquí, y aquí tengo más, pero yo sé que este viene aquí, este viene aquí, y este viene aquí, ¿verdad? Pues en este conjunto, que recordamos que es la imagen de f, este conjunto, si restringimos f a ir desde x a, esto es f de x, entonces ahí la función es biyectiva y ahí sí hay inversa, ¿verdad? Por tanto, nada, la inversa se define, pues, la función que es, si esto vale esto, pues esto en esto me da este, ¿verdad? Por ejemplo, f en x igual x cuadrado, sabemos que ella no es inyectiva, porque hay valores que se obtienen para múltiples imágenes, o sea, preimágenes, ¿verdad? Entonces, pero en cambio si las restringimos a los valores positivos, ahora sí es inyectiva la función, ¿verdad? Y entonces si es inyectiva yo sí puedo definir su inversa, ¿verdad? Que es, como todos sabemos, raíz de x, ¿verdad? Fíjense que si yo raíz de x lo evalúo en x cuadrado me da x, la identidad, ¿verdad? Y viceversa, si f en x la evalúo en raíz de x, aquí me da x. Entonces, esta es una primera parte del vídeo donde hablo de, pues, la definición de función y inyectividad, sobreyectividad y la inversa. Voy a hacer un pequeño corte aquí, voy a ir con unas otras propiedades que son típicas en problemas de olimpiada. Lo vemos enseguida y luego ya pasamos con la parte buena, que es la parte de los problemas, que es donde realmente vamos a aprender, ¿verdad? Pues enseguida regreso. Bien, continuamos con algunas definiciones, ¿verdad? Monotonía, una función se dice monótona, creciente o decreciente si, bueno, en un intervalo, puede ser en todo el dominio, por supuesto, pero bueno, se dice creciente en un intervalo si para cualesquiera dos puntos de ese intervalo que cumplan esta desigualdad, yo voy a tener que las imágenes también la cumplen, ¿verdad? O sea, visualmente es algo así como que si yo tengo x1 aquí y x2 aquí en un intervalo i, ¿no? Pues la imagen de x1 es más chica que la imagen de x2, ¿verdad? Eso quiere decir que la función es creciente. Si pasa lo contrario, si la imagen de x1 es más grande que la imagen de x2, la función es decreciente, ¿verdad? Estas desigualdades, si son estrictas, se dice que la función es monótona, o sea, estrictamente monótona, creciente o decreciente, ¿verdad? Entonces, esta es una propiedad muy importante que tiene muchas consecuencias, ¿verdad? Asimismo, paridad. Una función se dice par, básicamente si es simétrica con respecto al eje de las y, ¿verdad? Por ejemplo, la función x cuadrado es par, porque f en x es f en menos x, ¿verdad? Aquí está x y aquí está menos x. En cambio, una función se dice impar, como por ejemplo x cubo, si es simétrica con respecto al origen, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Aquí estaría f en x y si trazo el simétrico con respecto a este punto, aquí estaría f en menos x, que es menos f en x, ¿verdad? Entonces f en x, esto es f en menos x, que no es más que menos este valor, ¿verdad? Esa es la paridad de una función, muy importante también en las olimpiadas, se usa un montón, ¿verdad? Entonces, este es un tipo de función que es muy común, una involución. Una función se dice que es una involución. Primero tiene que ir de un conjunto en sí mismo, ¿verdad? Si se cumple esta identidad de aquí, que f valorada en ella misma es la identidad. Si os dais cuenta, esto quiere decir que f coincide con su inversa, ¿verdad? Entonces, las involuciones, básicamente lo que nos garantiza es, intuitivamente, es que los puntos de x están
los puedo agrupar por pares, ¿verdad? F con su imagen, y si vuelvo a aplicar la imagen, me regreso a la preimagen, ¿verdad? Entonces, voy a poner aquí un pequeño lema y lo vamos a demostrar porque es muy sencillo y instructivo. Lema. Involución. Implica biyectividad. La demostración, como digo, es bastante fácil, ¿verdad? Fíjense que lo que vamos a hacer ahora es bastante recurrente en los problemas de Olimpiada. Primero, ¿cómo probamos inyectividad? Nosotros lo único que sabemos es que f en x, que f de f en x es x siempre, ¿verdad? Entonces, la inyectividad, la manera usual de probar inyectividad va a ser la siguiente. Va a ser por reducción al absurdo. Yo voy a suponer que hay dos imágenes que son iguales, ¿verdad? Esto, si A y B fueran distintos, esto automáticamente implica que la función no es inyectiva, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que existen A y B tal que pasa esto. Entonces, si estos dos números son iguales, al yo aplicar f, pues el resultado es el mismo, ¿verdad? Esto implica automáticamente que f de f en A es igual a f de f en B, ¿verdad? Pero f de f en A es A, porque esto es una involución, y f de f en B es B. Esto implica ya automáticamente que f es inyectivo. Porque partí de dos supuestas imágenes que venían de distintas preimágenes y he llegado a que no, que es imposible, que tienen que venir de la misma, ¿verdad? O sea, casi siempre, la manera de probar inyectividad es esa, asumir que hay dos imágenes iguales y llegar a que no, a que vienen del mismo sitio, ¿verdad? Entonces, faltaría yo quiero probar que involución implica biyectividad, faltaría probar la sobreyectividad, pero la sobreyectividad es poco menos que trivial. Simplemente esto me está recorriendo todos los valores del dominio, ¿verdad? De X, en este caso, que coincide con la imagen. Entonces yo siempre puedo encontrar un punto para cualquier X. Esto barre el conjunto de llegada, en este caso que es X también, ¿verdad? O sea que f en algo siempre... Tú me dices un número de dominio, 20, pues f en f en 20 va hacia 20. Por tanto, nadie se queda sin preimagen. Esta función es sobreyectiva. Esto es una demostración bastante sencilla. Esto también es típico. Llegar a f evaluado en algo y tener en el miembro opuesto una cantidad que si hacemos correr la variable por todos los elementos del dominio, vamos a barrer todo el conjunto de llegada. Esto lo vamos a ver en los problemas bastantes veces. Entonces, continuamos. Pero la última definición que les traje, hay más, ¿verdad? O sea, se pueden definir más cosas, si periodicidad, en fin, muchas cosas. Una función se dice aditiva si f en x más y es f en x más f en y, y multiplicativa si f en x por y es f en x por f en y, ¿verdad? Yo voy a hacer Hay trucos para pasar de aquí a aquí con exponenciales y tal, pero no tengo ningún problema preparado para eso. Tampoco es una idea del otro mundo, pero bueno, en fin. La aditividad sí voy a hacer una pausa. Estas funciones que son aditivas, esta ecuación de aquí, esta es una ecuación muy importante, se le llama ecuación de Cauchy. Y resulta que hay toda una teoría para exclusivamente describir o clasificar o para analizar este tipo de funciones, las funciones que son aditivas. Entonces yo ahí sí voy a hacer una pausa porque sí está muy de moda, se usa mucho y hay que controlarlo bien, porque si no sabemos, o sea, porque si no tenemos rigor, pues podemos pasar de tener 7 puntos en un problema a tener 0. Entonces vamos a enunciar los resultados principales relacionados con la ecuación de Cauchy.
Voy a poner aquí ecuación de Cauchy, o sí, ecuación de Cauchy. Caso racional. Ahora veréis por qué. Sea f afinidad de los racionales en los racionales tal que f de x más y es igual a f en x más f en y para todo x y en los racionales. Esto implica, el resultado realmente dice que existe C en los racionales tal que f en x es igual a C por x para todo x, los racionales. Entonces, fíjense que si el dominio de la función, bueno, tanto el dominio como la imagen de la función, son los racionales, los números racionales, y la función es aditiva, automáticamente sabemos que la función es de esta forma, ¿verdad? Es lineal, y es, bueno, más que lineal porque ni siquiera tiene término independiente. O sea, la función f en x es igual a c por x, donde c es una constante fija. La demostración de esto es muy sencilla, de hecho no la voy a hacer porque es un problema bastante sencillo. Simplemente, si os dais cuenta, si yo pongo x igual a 1, bueno, empezando, si yo pongo x igual a 0, tengo que f en 0 es 2f en 0, por tanto f en 0 es 0, eso es lo primero. Y a partir de ahí, vemos que f en 2, que es poner 1 y 1, es 2 veces f en 1. Entonces f en 3 es f en 2 más f en 1. Y estos son 2 veces f en 1. Más f en 1 son 3 veces f en 1. Entonces, por inducción, es muy fácil probar que f en n es n veces f en 1. Usando que f en 0 es 0, podemos extender eso a los enteros, a los valores negativos, y vamos a tener que f en menos n es igual a menos n por f en 1. Entonces, de esta forma, esta ecuación realmente ya sabemos quién va a ser c, c va a ser f en 1, sea quien sea ese valor. Y ahí lo tenemos probado para los enteros. El paso a los racionales también es muy sencillo, porque simplemente es el típico truco de coger n y m sobre n veces, tal. El paso a los racionales también lleva un paso inductivo, pero no es complejo. No lo puedo decir con palabras, habría que escribir, pero es muy sencillo. De hecho, me gustaría que lo pensarais como un problema. El caso curioso de la ecuación de Cauchy es que claro, funciones racionales no es lo más común es que sean funciones de los reales. Entonces el teorema de los reales es diferente. Entonces voy a poner aquí ecuación de Cauchy en los casos reales, es lo que veo. O sea, tenemos lo mismo, una función que va ahora de los reales en los reales, tal que pues es aditiva. F en x más y es igual a f en x más f en y para todo x, y de los reales, ¿verdad? Pues ahora, fíjense, ya ahora no se va a cumplir esto. Ahora voy a hacer un pequeño comentario de esto. Ahora voy a poner aquí cualquiera de las siguientes. Propiedades. Fíjense, son tres. Mono f, vamos a ponerlo bien, es monótona en un intervalo de R. F es acotada
un intervalo de R. F es continua. En un intervalo de R, ¿verdad? Cualquiera de estas tres propiedades implica, cualquiera de las siguientes propiedades implica que existe C real ahora, tal que f en x es igual a C por x para todo x que pertenece a los x. Ahí está mi perro, que me parece que no le gusta la ecuación de Cauchy. Bien, entonces, ahora, en el caso real, aditividad no es suficiente para tener linealidad, ¿verdad? Entonces, para llegar a linealidad necesitamos exigir algo más. Hay una cuarta opción que no la voy a mencionar, o sea, no la voy a escribir, es que la función sea levemente mesurable, que eso es una cosa ya que trasciende al campo de las olimpiadas, ¿verdad? Por lo menos las de bachillerato. En cualquier caso, con que f sea monótona en un trozo, un intervalo de R, o que sea acotada en un intervalo de R. De hecho, esta acotación no tiene que ser ni por los dos sitios, con que sea por debajo solo o por encima, ya lo tenemos. Y lo otro es que sea continuo en un intervalo de R, o en todo R, es igual, ¿verdad? Entonces, el caso de continuidad, yo no lo he visto nunca en una olimpiada, o sea, de las típicas olimpiadas, a lo mejor una olimpiada vietnamita o una olimpiada china, que a veces ellos introducen límites y otras cosas, quizás ahí sí se puede hablar de continuidad. Pero por lo general, continuidad, nunca. A nadie se le ocurra. Como f es continua, eso no se puede. Igual que derivar, salvo que tú demuestres que la función es derivable, tú no puedes derivar en una ecuación funcional, ¿verdad? Entonces, y yo, ejemplos de que tú tengas que probar derivación por tu mano, solo de la ecuación, yo no conozco prácticamente ninguno. Alguno habría visto, pero no es común. Lo mismo pasa con continuidad. Una función es continua, a nadie se le ocurre decir, si no la puedo pintar como la punto, sin levantar el lápiz. Fracaso total. Eso no es así. La función es continua si... O sea, habría que conocer el concepto de límite, ¿no? Si a medida que yo me acerco a un valor de la imagen, el valor de la función se está acercando al valor en ese punto. O sea, hay que saber el límite, y eso, honestamente, no es necesario en los problemas de olimpiada. Entonces, he puesto continuidad por si en un casual, pues lo veis, podéis usarlo, que aditividad más continua implica que f es lineal. Por lo general, lo que se suele usar, vamos, entre los 4 ejemplos que voy a resolver, vamos a usar la ecuación de Cauchy. Por lo que se suele usar es, o bien se prueba que la función es monótona, o bien se prueba que la función es acotada, ¿verdad? Así que nada, voy a hacer una pausa aquí y ya vamos con el primer problema. Recuerden, hoy traigo 4 problemas que son espectaculares los 4. Así que nada, ahora enseguida volvemos. Vamos ya con el primer problema. Es el problema número 5 del Ibero del año pasado, del Ibero del 2020. Es un problema muy bonito, es un problema, honestamente, que si tienes experiencia en este terreno de las ecuaciones funcionales, es un problema que con técnica tampoco hace falta muchas ideas felices para resolverlo, ¿verdad? Entonces, vamos ya a ponernos con el problema. No solo voy a resolverlo, quiero también tratar de ilustrarles más o menos cómo, o sea, la primera información que podemos sacar de aquí, ¿verdad? Recuerden las cosas del tipo involución, como vimos hace un momento, son muy útiles. Este tipo de expresiones o similares son muy útiles para probar inyectividad, en el caso de que la función lo fuera, obviamente. Porque, claro, tener esto de f evaluado de nuevo en f, ese tipo de estructuras son las buenas para demostrar inyectividad. Y ahora estoy viendo algo parecido aquí, bueno, ¿verdad? Tengo me faltan cosas, pero parecido, ¿verdad? Otra cosa muy importante. Por lo general, la sobreyectividad suele probarse con términos así que quedan sueltos en uno de los dos miembros, ¿verdad? Son términos que podemos mover y eso nos va a permitir probar inyectividad, ¿vale? Vamos a empezar a escribir la solución.
O sea, hay muchas maneras de escribir la solución y que quede riguroso y que quede bonito. A mí, bueno, una de las que más de moda está, es decir, sea P de x, y, la identidad, esto no sé nunca cómo llamarlo, la ecuación, es una ecuación, ¿no? Donde la incógnita es una, bueno, no sé, no es una ecuación tampoco, en fin. La identidad dada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa si yo hago? Pues lo primero que se nos ocurre es hacer la x0, ¿verdad? Fíjense que todavía no sé qué voy a hacer con la y, ¿verdad? ¿Esto qué implica? Esto, si la x es 0, de este lado tengo f en 0, aquí voy a tener más y por f en 0, y aquí voy a tener, pues, 0 más y más f en 0, porque 0 al cuadrado es 0, ¿verdad? Entonces esto se va a ir con esto, y voy a tener, vale, perfecto, entonces lo que voy a hacer es esto. Aquí me estoy ahorrando un paso, ¿verdad? Fíjense que aquí lo que tendría, si yo evalúo, esto se cumple para todo x e y, ¿verdad? No lo he puesto. Todo x, y en los reales, ¿verdad? Entonces, si se cumple para todo x e y, pues para 0 y 1 se cumple. X igual a 0 igual a 1. Entonces aquí yo tengo esta ecuación, y esto implica los f en 0 se van y me queda que f en 0 es 1. Automáticamente, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, ¿qué más? Fíjense que... Vamos a ver, porque... ¿Qué pasa ahora si yo hago x igual a y? Fíjense que si hago x igual a y, ¿qué tengo? Esto me daría f en 0, que ya sé que es 1, por tanto, del miembro izquierdo tengo f en x, más xf en x, esto es igual a 2x por más f en x cuadrado, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí vale, perfecto. Aquí lo que hay que hacer es x igual a 1, ¿verdad? Aquí yo tendría f en 1, aquí tengo 1, ¿verdad? Aquí tengo 1, aquí tengo 1 y aquí tengo 1 también, porque 1 al cuadrado es 1. Entonces 2 por 1 es 2, se va un f en 1 y tengo que f en 1 es 2. ¿Vale? Bien, entonces, fíjense, poco a poco vamos sacando información de esta ecuación que está aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si... ¿Cuál sería la...? Fíjense que lo que hay que tratar es de ir... muchas veces tenemos que hacer sustituciones bastante más artificiosas que esta, pero para ir encontrando cosas más cómodas para nosotros trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué se nos ocurre? Por ejemplo, x igual a 1, por ejemplo, que ya sabemos cuánto es f en 1, e y, fíjense que aquí esto me quedaría 1 menos i, que es incómodo, por tanto lo mejor sería coger i como 1 menos i, ¿verdad? De esa forma yo tengo aquí, ¿qué cosa? En el miembro izquierdo, f1, y aquí 1 menos esto, es i, ¿verdad? f de fi. Y esto es mucho más cómodo, ¿verdad? Entonces aquí tengo i lo cambié por 1 menos i, f en x lo cambié por 1 que sabemos que es 2, y esto del otro lado tengo pues 1 más 1 menos i es 2 menos i, más f en 1, que también sé cuánto es, que es 2, más 2, ¿verdad?
Fíjense que aquí ya llegamos a que f de x es igual a ¿cuánto? A aquí hay menos 2 sí que pasan para allá y me queda 1, y de este 2, 4, menos este 2, así. Perfecto. Esto es una ecuación brutal. Lo estoy haciendo con i. Es igual. Fíjense que ahora aquí, y en i no tengo ninguna restricción, i es cualquier número real, ¿verdad? He llegado a que f no es una involución, pero tiene muy buena pinta. Entonces, fíjense, automáticamente ya, ¿yo qué puedo decir? Que f es biyectiva. ¿Por qué? Fíjense, la sobreyectividad voy a poner solo sobre, es muy larga. Sobre es trivial. Yo pongo ahí a recorrer todos los reales y siempre voy a encontrar una preimagen para cualquier número que yo quiera. Tanto f es trivialmente sobreyectiva. ¿Y la inyectividad de dónde sale? Fíjense que yo ya sobre la sobreyectividad ya se lo había mencionado. Estas cosas que quedan sueltas que yo puedo mover, eso siempre ayuda mucho para decir, bueno, esto es sobreyectivo, yo puedo tener ahí cualquier valor. F, siempre voy a encontrar a alguien tal que me dé el valor que yo quiera, ¿verdad? La inyectividad es igual sencilla. Vamos a ver, supongamos que f en a es igual a a f en b, ¿verdad? Vamos a suponer que a y b son distintos, para que f no fuese inyectiva, ¿verdad? Entonces, pero como esos dos valores son iguales, yo, si evalúo en ellos, por narices tengo que obtener el mismo valor. Pero f en a es a más 2, y f en b es b más 2. Pero esto implica que a igual a b. Implica la inyectividad. Entonces, por lo general este tipo de ecuaciones ya, bueno, esta cuentita siempre es bueno que la hagan, para que se familiaricen con esta manera de trabajar, pero ya apenas uno ve esto, ya uno dice, bueno, ya yo tengo sobreyectividad. Entonces, a partir de aquí, hay varios remates, unos más sencillos que otros, unos más artificiosos que otros. Yo os voy a contar el que encontré yo, ¿verdad? A ver si me acuerdo porque tenía su tela, ¿verdad? Vale, yo quería... Claro, tal que... Vale. Fíjense, ¿cuál fue mi idea aquí? Porque las ideas no son tan artificiosas, o sea, casi siempre hay algo detrás que es lo que nos está indicando por dónde tirar, ¿verdad? Yo aquí lo que hice fue, bueno, yo tengo ya bastante, tengo que f en 0 es 1, que f en 1 es 2, tengo que f es biyectiva. Entonces yo dije, aquí los términos incómodos son este, obviamente, y este. Entonces sería ideal que yo me los pudiera cancelar, que ellos se cancelaran en algún contexto. Y claro, aquí hay x cuadrado, pero aquí no, aquí hay x por algo. Pero ahora es biyectiva, ahora yo puedo conseguir que esto sea x. ¿Verdad? Entonces, por ahí fue por donde tiré yo. Yo dije, sea y tal que f en x menos y es x. Eso lo puedo hacer, ¿verdad? ¿Sí o no? Fíjense, parece que estoy haciendo trampa, pero no. Yo puedo mover aquí x y poner el valor que yo quiera. Y como f es biyectiva, yo puedo poner y tal que x menos y sea la preimagen de x, ¿verdad? Una vez que entendemos esto, ya estamos entendiendo realmente qué significa ser biyectiva, ¿verdad? Entonces, haciendo esto, sustituyendo en la identidad, ahora x es cualquiera, pero y no es cualquiera, y es tal que se cumple esto, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué voy a tener yo? Que f de... Ahora voy a tener x cuadrado, porque f de x menos y es x, más y por f de x es igual a x más y más f de x cuadrado. Entonces aquí he conseguido lo que yo quería y
por f de x es igual a x más y. ¿Verdad? Esta es una primera ecuación, vamos a llamarle 1. Entonces yo dije, bueno, esta y de aquí, que además no es cualquiera, pero cumple esta ecuación, ¿verdad? Yo tengo que seguir sacando información. Fíjense qué implica esto. Ahora, por otra parte, si f de x menos y es x, yo voy a aplicar en los dos sitios f. ¿Verdad? ¿Y cuánto es f de f en x menos y? Entonces, x menos y más 2 es igual a f de x. Y aquí, si veis, ya tengo dos ecuaciones que parece que voy a conseguir lo que quiero, ¿verdad? De hecho, no voy a poner que esta sea 2. Voy a multiplicar por x aquí, perdón, por y. Voy a tener que x por y menos y cuadrado más 2y es igual a y por f en x. Multiplicando por y aquí. Y esto es 2. Entonces, 1 menos 2, ¿qué implica? Este término, bueno, realmente o transitividad, como queráis verlo. Lo que tengo es que x más y es igual a esto que está aquí. X por y menos y cuadrado más 2y. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos la gran suerte de que vale, esto es, fíjense, paso la y para acá, esta y con estas dos es una menos, y aquí tengo más x menos xy igual a 0. Entonces, aquí hay factor común y menos 1, ¿verdad? Pues y menos 1, que multiplica, aquí me queda y más 1, perdón, aquí me queda una y suelta, y aquí me queda una x suelta, pero esta x queda negativa. Aquí queda un y menos x, ¿verdad? Sí, eso es. Entonces ya está. Fíjense que para cualquier x, ya y no es cualquiera. Y tiene que cumplir con esto. Entonces aquí hay dos casos. ¿Qué pasa si y es igual a x? Voy a borrar por aquí, para continuar. ¿Qué pasa si y es igual a x? Pues esto implica que entonces f en 0 es igual a x para todo x. Esto es contradicción, ¿verdad? Esto es sustituido aquí, recuerda quién era y. Entonces, que y no puede ser x implica automáticamente, por aquella ecuación de abajo, que y es 1. Siempre. Lo que implica que f de x menos 1 es igual a x, sí, a x, para todo x. Y el problema lo remato, pues, bueno, haciendo el cambiando x por x más 1 para que me quede mejor. Esto es equivalente a que f en x es igual a x más 1 para todo x de R. ¿Verdad? Entonces, importante, queda un paso aquí. Un paso que es importantísimo. Bueno, cuesta un punto por lo general. Yo partí de esto y llegué a esto. Pero yo para atrás no lo sé. O sea, si se cumple esto, se cumple esto. Yo he hecho implicaciones hacia adelante, ¿verdad? Pero ahora, ¿quién me dice a mí que a esto que yo llegué no cumple con esto? No sé si me explico. No es automático. Por tanto, queda un paso final que es probar. Lo que sí he demostrado es que la única función que presumiblemente cumple esto es esta. Eso sí lo he probado. Pero yo no sé si ella lo cumple. Yo tengo que coger esto y sustituirlo allí y ver que esa ecuación es válida para esto. Para esta función. Esa es la última parte de comprobar, que yo no la voy a hacer porque son cuentas, pero que siempre hay que hacerla. Voy a poner aquí 3 admiración para que veamos que es muy importante, cuesta un punto. Es muy triste perder ese punto, ¿verdad? Con lo que cuesta en las Olimpiadas coger puntos. Entonces, me pareció que este problema era muy instructivo porque veíamos la inyectividad, veíamos la biyectividad. Ahora vamos a pasar a otro, igual, para seguir familiarizándonos con estos términos. Y nada, enseguida volvemos con un problema más. Vamos con un problema clásico, ¿verdad?
Problema 5 de la IMO del año 1994 en Hong Kong. Esto es un problema muy bonito que lo quise introducir porque vamos a usar fuertemente un concepto que parece una tontería pero es muy poderoso, ¿verdad? Se dice que K es punto fijo de F, sí, solo sí, bueno, por definición F en K es K, ¿verdad? Eso quiere decir que F deja fija a K, ¿verdad? O básicamente que el gráfico de F es donde corta a la recta, allá donde corta a la recta x igual y, pues en ese caso, en esos puntos, pues obviamente si esto es A, pues esto es A también, F en A es A, ¿verdad? Entonces, una función puede tener puntos fijos, puede no tener, puede tener infinitos, en fin. Pero en este caso va a ser muy importante, porque fíjense, primero, nos dan una ecuación funcional que, ¿por qué lo de punto fijo? Porque esto no viene de la nada. Fíjense que si en esa ecuación funcional que nos dan, yo pongo x igual a y, yo tengo x, f en x, x, f en x. Y aquí tengo x, f en x, x, f en x. Por tanto, esa cantidad, x más f en x más x por f en x, siempre va a ser punto fijo. Entonces digo, hostia, ¿entonces qué tiene? ¿Infinitos puntos fijos o ninguno? ¿O qué está pasando aquí? Entonces, lo segundo que me dicen es que f en x sobre x es estrictamente creciente en cada uno de estos dos intervalos, o sea, de menos 1 a 0 y de 0 en adelante, ¿no? Abierto en ambos casos. Que aquí adentro y aquí la función es estrictamente creciente, ¿verdad? Entonces, pues ya está. Vamos a ver lo siguiente. Vamos con la solución. Sea el primer intervalo para ya formalizarlo. Este va a ser de menos 1 a 0 y 2 van a ser de 0 en adelante, ¿verdad? ¿Qué pasa si A y B están en I1 y son puntos fijos? Obviamente puntos fijos de F, ¿verdad? Esto implica que F en A es A y que F en B es B. Estas dos cosas implican que F en A sobre A y F en B sobre B, ambas son ¿cuánto? 1. Y eso es imposible, porque en I esta función es estrictamente creciente, ¿verdad? Entonces no puede tomar el 1 dos veces. Entonces, pasa lo mismo si hago esto en I2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que F tiene, a lo sumo, un punto fijo en I1 y, a lo sumo, un punto fijo en I2, ¿verdad? Entonces, continuamos. Esto ya es... Fíjense que aquí ya usamos B y ya no lo usamos más. Esto es increíble, esta solución. A mí este problema me encanta, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ver, supongamos... Fíjense que ya la cantidad de puntos fijos de F me ha quedado reducida a 3. Como mucho puede tener 3, uno en I1, uno en I2 y el 0. El 0 puede ser un punto fijo, eso no lo sé, ya veré. Pero recuerden todo el tiempo que yo f en x, o sea, que haciendo x igual a y, tengo puntos fijos todos los que quiera, aparentemente. Entonces, supongamos, vamos a ver qué pasa. Supongamos que u está en I1, supongamos que u está en I1 y f en u es u. Que yo tengo en I1 un punto fijo. ¿Esto qué implica? Haciendo x igual y igual u en la identidad, ¿qué vamos a obtener? Fíjense aquí yo voy a tener f en u es u son 2u y u por f en u, ¿verdad?
Entonces esto es igual a 2u, u por f en u es u cuadrado, ¿verdad? Más u al cuadrado es igual a ¿cuánto? Pues, pues a eso mismo. Aquí va una u, esta es otra, y esto es un u cuadrado, ¿verdad? 2u más u cuadrado. Entonces yo digo, ¿pero qué pasa aquí? Vamos a ver. U es en I1 y es punto fijo. Entonces, u cuadrado más 2u es otro punto fijo. ¿Pero dónde está u cuadrado más 2u? No puede estar en I1, porque en I1 solo hay 1. Por esta consecuencia que ya tenemos. Tendría que estar en U2. ¿Pero qué pasa con u cuadrado más 2u? U cuadrado más 2u, casualmente, fíjense que, a ver cómo lo podemos ver. U está entre menos 1 y 1, u cuadrado más u. No sé si así, a lo mejor no sale. Esto es u más 1 al cuadrado menos 1, ¿verdad? Y esto es mayor o igual que ¿cuánto? Fíjense que esto siempre es mayor o igual que 0, esto es mayor o igual que menos 1. De hecho, mayor estricto, porque u es mayor estricto. Y esto es menor estricto que, como u lo más grande que puede ser eso, esto es menor estricto que 0. ¿Verdad? Por tanto, u cuadrado más 2u, que es esto que está aquí, está en I1. ¿Puede ser igual a u? Esa es una pregunta, porque bueno, el cuadrado más u puede ser igual a u. ¿Qué implica? Se me va una u y te queda que u más 2. O sea, una u para acá y te queda u cuadrado más u. Igual, eso te implica que o bien u es 0, o bien u es menos 1. Pero ninguna de estas puede ser. Por tanto, si existe un u en I1 que es punto fijo, va a haber otro distinto de él en I1 que es punto fijo. Y eso es contradicción con lo que ya tenemos. Por tanto, este número no existe. Por tanto, f no tiene puntos fijos en I1, ¿verdad? El caso en U2, perdón, el caso en I2 es muchísimo más fácil y pasa lo mismo. Yo cojo un u en I2, tal que f1 es u, y u cuadrado más 2u también está en I2 y va a ser punto fijo. Y eso es contradice esto. Por tanto, el único punto fijo que tiene f, que podría tener f, es 0. ¿Verdad? Y ya está, ese va a ser el remate del problema. Borro aquí. El remate del problema es el siguiente. Ahora, f en x más f de x más x f de x siempre es punto fijo. Pero el único candidato a punto fijo es 0. Por tanto, esto implica que x más f de x más x f de x tiene que ser 0 por narices. ¿De dónde? Despejando, f de x no es más que menos x sobre x más 1. Para todo x en S. Ese que está bien definido de menos 1 en adelante. Queda un último paso que es comprobar. Que como siempre le pongo los 3 de examinación porque eso hay que hacerlo, ¿verdad? En este caso hay que comprobar dos cosas. Esto que está aquí y esto en esos dos intervalos. O sea que este paso lleva es muy sencillo, pero lleva su álgebra, ¿no? su trabajo algebraico, ¿verdad? Entonces, este es el segundo problema que traigo hoy, un problema precioso y quería... O sea, fue el que se me ocurrió para introducir la idea de punto fijo, que suele salir relativamente con relativa frecuencia en problemas de Olimpiada, ¿verdad? Entonces, hacemos un corte y nos vamos con el tercer problema. Vamos con el problema 2 de la IMO de 1992, en Suecia o Rusia, no recuerdo. Encuentra todas las funciones de los reales en los reales que satisfacen esta ecuación que está aquí, ¿verdad? Entonces, ya nosotros vamos teniendo un poco de experiencia y ya sabemos que
Aquí hay estructuras que nos van a servir mucho. Está y suelta por aquí, está f de f, en fin. Por lo pronto vamos a hacer la x igual a 0 y la y cualquiera, y ¿esto qué implica? Esto implica que f de i es igual a i más f de 0 al cuadrado. Este cuadrado está aquí afuera, ¿verdad? Para no confundirnos. Fíjense que esto automáticamente implica biyectividad, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, esto es una recta en i, esto es una constante fija, y cuando la i se mueve por los reales, esto barre a los reales, por tanto f, yo siempre puedo encontrar alguien, tal que f en alguien me da cualquier número que yo quiera. Entonces eso sobre inyectividad es automática, y la inyectividad también, porque si f en a es f en b, entonces f de a es f de b, pero f de a es i más f en 0, y f de b es a más f en 0, y f de b es b más f en 0, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces va y queda que a igual a b. Entonces, si f en a igual a f en b implica que a igual b, pues eso no es más que inyectividad, ¿verdad? Entonces, la función es automáticamente biyectiva. Muy bien, muy rápido, hemos encontrado algo muy bueno, ¿verdad? Entonces, lo otro que suele ayudar pronto es identificar f en 0. En este caso ayuda mucho, vamos a ver. Sabemos que existe un único alfa tal que f en alfa es 0, ¿verdad? La función es biyectiva, 0 tendrá su preimagen que además es única. Entonces, ¿qué pasa si hacemos... A ver, sí, debe ser algo así. Si hacemos f en alfa alfa, ¿qué implica esto? Yo tengo que f de alfa cuadrado, fíjense que f en alfa es 0, sí, f de alfa cuadrado es igual a alfa, f de alfa es 0, ya está, tengo esto, ¿no? F de alfa cuadrado es alfa, ¿verdad? Claro, entonces ahora me conviene poner ese alfa cuadrado donde está la i. Vale, entonces, ¿y ahora qué pasa si yo hago p en 0 alfa? Esto se hace 0, esto es f de alfa, en 0 alfa cuadrado. Esto es f de alfa cuadrado, que no es más que, a ver, esto es que implica, ¿verdad? F de alfa cuadrado, que sé que es alfa, y f de alfa, tengo un 0 de este lado, muy chulo. Fíjense que yo hice, la x es 0, y y es alfa cuadrado, pero f de alfa cuadrado es alfa, y f de alfa es 0. Por tanto, en el miembro izquierdo tengo un 0, y en el miembro derecho tengo alfa cuadrado, que es la y f en 0 al cuadrado. Y esto automáticamente, ¿qué implica? Dos cuadrados sumando 0, pues los dos son 0. F0 es 0 y alfa es 0, las dos cosas implican lo mismo. Esto implica que F0 es 0, básicamente, o que alfa era 0. Va. Entonces, importante, F0 es 0. Fíjense, ¿qué vendría ahora? Nos estamos acercando poco a poco. Ahora simplemente, ¿qué es lo que viene aquí? Ahora viene... F0 es 0, yo creo que es brutal, porque fíjense que aquí ya tenemos automáticamente que f de i es i, para todo i. O sea, la función nuestra es una involución, ¿verdad? Si f0 es 0, f de i es i. Entonces, eso nos va a ayudar aquí. ¿Cómo? Mira, miren, qué bonito. Miren qué bonito queda esto. ¿Qué pasa ahora si yo hago f en x, f de i? ¿Verdad? ¿Esto qué implica? Yo tengo f de x cuadrado de este lado y f de i que sí. Por tanto, de este lado tengo x cuadrado más i. Y esto es igual a la y es f de i y la x se ha quedado fija, ¿verdad? Entonces esto es f de x al cuadrado. Y esto implica que f es monótono.
creciente. Y me diréis, con todo criterio, ¿qué me estás contando? ¿Verdad? Esto, ¿cómo de ahí puedes sacar eso? Pero sí, es muy sencillo, fíjense que si yo fijo I, cualquier punto, y tengo f en I, ¿verdad? Su valor. Cualquier punto que yo coja aquí, pues esta diferencia la puedo hacer igual a x cuadrado, ¿verdad? Entonces esto sería, este punto que está aquí es I más x cuadrado, ¿verdad? Ahí más un poco. Y f de este número es esto, que es f de I más algo positivo aquí, que es f de x cuadrado. Por tanto, cualquier punto que yo coja aquí, su imagen va a ser más grande que esta. Mírenlo. Entonces ya automáticamente f es monótona creciente, ¿verdad? Esto hay que tener mucha vista, pero sí, es así. Entonces, esto va a quedar guardado por aquí. Fíjense ahora que automáticamente de aquí también sale otra cosa. Que f de x cuadrado es igual a f de x al cuadrado, ¿verdad? Bueno, este cuadrado siempre lo pongo donde puede parecer otra cosa. Aquí, ¿verdad? Haciendo igual a 0 aquí, yo tengo que f de x cuadrado es igual a f de x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, poco a poco, si os dais cuenta, es un problema muy técnico que vamos poquito a poco, avanzando, ¿verdad? Fíjense que eso ya nos está intuyendo, porque fíjense que esto es f de i y esto es f de x cuadrado. Porque ahora yo puedo, o sea, ¿qué implica esto automáticamente? Sustituyendo esto aquí, que f de x cuadrado más i es igual a ¿qué? F de x al cuadrado es f de x cuadrado, ¿verdad? Más f de i, que es este término que está aquí, ¿verdad? ¿Y esto a qué se está pareciendo? Esto se está pareciendo a aditividad, ¿verdad? Hay un detalle en la aditividad. Es que es como media aditividad porque uno de los dos sumandos es obligatoriamente positivo, ¿verdad? Por tanto, hay que tratar de conseguir eso mismo para los negativos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Bien, ¿cómo avanzamos aquí? Lo primero es tratar de demostrar que la función además es impar o par, no lo sé. Pero fíjense, hay que usar el valor de f0. Ahora podemos coger, voy a continuar por aquí, ahora podemos coger f en i igual a menos x cuadrado. Eso siempre lo podemos hacer porque la función es biyectiva, ¿verdad? Entonces yo fijo menos x cuadrado y cojo i como superimagen, ¿verdad? Entonces sustituyendo allá, ¿qué voy a obtener? X cuadrado más menos x cuadrado, esto es f en 0 que es 0, y de este lado voy a tener y como f es una involución, perdón, esta f en x está al cuadrado, ¿verdad? Pero como esto implica que f de i es igual a f en x cuadrado, ¿verdad? F de menos x cuadrado, ¿verdad? Aplicando f aquí y aquí, pero f de i es i. Ya yo tengo que f es una involución por algún sitio, ¿verdad? Entonces esta i de aquí no es más que esto. Esto implica que 0 es igual a f en menos x cuadrado, ¿verdad? Más f de x cuadrado. Pero esto es f de menos x cuadrado más f de x cuadrado. Porque hemos llegado aquí a esta propiedad, ¿verdad? Y ya está. Esto implica automáticamente que f de x es igual a menos f de menos x. Implica que f es impar, ¿verdad? Porque el cuadrado no importa, si es positivo, es como pasar esto para el lado acá, esto es un 0, ¿verdad? Y tengo un menos, y da igual si es positivo, uno es positivo y el otro es negativo, por tanto voy a tener esta ecuación que está aquí. Entonces, nos estamos acercando a la... Fíjense que casi teníamos aditividad, falta que esto sea un negativo. Entonces, pues en esa misma ecuación, ¿qué voy a hacer? O sea, aquí abajo ahora
Me está quedando un poco guarro escribirlo, pero es un problema muy complejo. A mí la idea es que sepan, este es un problema que tienes que empujar, que le llaman. O sea, tú empuja, vas a ir consiguiendo cosas poco a poco y vas a llegar a resolver el problema, ¿verdad? Ya tenemos paridad. Vamos a usar esto para cerrar la aditividad que me la está dando. O sea, que me falta aquí, porque aquí esto es solo para x positivo. Necesito que para x negativo también pase, ¿verdad? Entonces, de aquí mismo, ¿qué yo sé? Fíjense. De ahí mismo yo sé que f, ¿qué pasa con f de menos x cuadrado menos y? Como f es impar, esto es menos f del opuesto de eso, que es x cuadrado más y. Pero f de x cuadrado más y yo sé cuánto es f de x cuadrado más f de y. Pero bueno, esto me queda con este menos que he perdido aquí. ¿Verdad? Pero ahora, ¿qué implica esto? Fíjense que aquí yo puedo hacer y es cualquiera, yo puedo hacer cambiar y por menos y, ¿verdad? Y yo voy a tener que f de menos x cuadrado más y es igual a ¿cuánto? A menos f de x cuadrado, entonces queda igual, yo cambié y por menos y, pero f menos y es menos f de y, porque es impar, por tanto aquí queda un más f de y. Y ya estoy acabando. Porque aquí, ¿qué me falta aquí? Pasar ese menos para adentro, pero ese menos pasa para adentro automáticamente porque la función es impar. Entonces esto es f de menos eso que está ahí adentro. Y esto, unido a esto, me implican aditividad. ¿Por qué? ¿Por qué hacía falta? Porque es que yo aquí la tengo nada más para x positiva. Ahora ya es para cualquier x. Bueno, cambiando x cuadrado por raíz de t o lo que sea, para tener exactamente f en a más b igual a f en a más f en b. Y ya está. Ya está, ¿por qué? Porque tenemos una función que es aditiva y monótona. Aquí teníamos la monotonía. Por tanto, por el teorema de Cauchy para el caso real, la función es de la forma f en x igual a c por x. Se sustituye esto allí y se llega a que c es igual a 1. Y una vez que tienes que c es igual a 1, se comprueba, bueno, aquí es bastante elemental, x cuadrado más y, x cuadrado más y, que es solución, ¿verdad? Entonces, este es un problema largo, tedioso, tiene algunos trabajitos algebraicos un poquito pesados, pero es el típico problema de ecuaciones funcionales, muy común, por cierto, en el que tienes que empujar. Poquito a poco, primero biyectividad, luego f en cero, luego que es una involución, luego que es monótona, luego una parte de la aditividad. Estos trucos para la aditividad, de cambiar con el menos, la paridad, tal, estos trucos son muy comunes. Así que recomiendo echarle un ojo a esta solución y entenderla bien y tratar de aprender esta técnica para funcionales. Pues solo nos queda un problema, que he dejado el mejor para el final, un problema espectacular, uno de mis problemas favoritos en la historia de las Olimpiadas de Matemáticas, ¿verdad? Así que enseguida estamos con él. Nos vamos con el último problema, el problema número 6 de la IMO de Rumanía en el año 1999. Es un problema precioso. Yo creo que yo debiera dedicarle un vídeo completo a la IMO de Rumanía en el 99, porque en mi opinión es la IMO más hermosa que hay. Los 6 problemas son muy bonitos, los 6 son súper instructivos. Es una IMO de una estética espectacular, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar todas las funciones que satisfacen esta ecuación de aquí. Lo primero que vamos a hacer es definir la imagen, el conjunto imagen de f, ¿verdad? Los números f de x, tal que x, están los reales. O sea, yo corro x y todos los valores, la imagen de f, ¿verdad? Y bueno, y voy a decir que f en 0 es c, un valor, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver por qué este conjunto es interesante, ¿verdad? Fíjense que aquí, si hago x igual a 0, tengo, lo primero que tengo es f en 0 que es c, esto es f en 0 es c, esto es f en menos c, ¿verdad? Aquí tengo f en 0 que es c, esto es f en c. Aquí tengo 0, aquí tengo f en 0 que es c,
menos 1, ¿verdad? Esto automáticamente implica ¿qué cosa? Que C es distinto del 0. Esto es importante, vamos a ver por qué. Pues si C fuera 0, esto se cancela y tengo que menos 1 igual 0, contradicción, ¿no? Entonces, C no es 0. Ahora, fíjense que aquí, esto es bastante natural, decir, bueno, venga, vamos a coger X como f en Y. ¿Y a qué llego aquí? Fíjense que aquí llego a que esto es f en X, bueno, esto es f en 0, que es C. Esto es f en X, ¿no? Esto es X cuadrado. Esto es f en X de nuevo. Y esto es un 1. Esto implica automáticamente que f en X es... Ya lo tengo, ¿verdad? Esto es X cuadrado. Bueno, realmente el C más 1 pasa por acá. C más 1 partido entre 2, porque hay 2f menos X cuadrado sobre 2, ¿verdad? Y todo... Y bueno, esto ya es la función. No, casualmente no, porque es que esto es solo la función para X en la imagen de A, pero a mí, yo en ningún momento tengo que A es sobreyectiva. Si A fuera sobreyectiva, pues X es cualquiera, y esto se cumple para cualquier X y ya tengo la función. Simplemente sustituyo para calcular C o lo que sea, ¿verdad? Pero, entonces aquí, hasta aquí llega todo el mundo. Aquí llegó todo el mundo muy rápido, ¿verdad? Pero el problema es que esto lo que te induce es a intentar buscar sobreyectividad en la función para tener la función liquidada, ¿verdad? Y desgraciadamente no, por lo menos naturalmente no hay sobreyectividad. De hecho, la función no es sobreyectiva, por eso no lo vas a tener. Pero no pasa nada porque hay una idea que es sencillamente espectacular. Es brutal. Fíjense, lo que vamos a hacer ahora es construir el siguiente conjunto. Ese es A, vamos a llamarle a este B. Este conjunto va a estar formado por los números de la forma f en A menos f en B, donde A y B recorren los reales, ¿verdad? Fíjense que este conjunto es exactamente el mismo que ¿cuál? Yo estoy restando dos imágenes cualquiera, o sea, es lo mismo que decir x1 menos x2, cuando x1 y x2 corren ¿dónde? Corren en A, en la imagen de f, ¿verdad? Entonces, lo sencillamente espectacular aquí es esto es de una belleza sencillamente increíble, ¿verdad? Este conjunto es exactamente R, o sea, F puede que no sea objetiva, de hecho no lo va a ser, pero las diferencias sí, o sea, F no, puede que no sea sobreyectiva, de hecho no lo va a ser, pero las diferencias de F sí son sobreyectivas en R. O sea, cualquier número real lo puedo expresar así. Esto es precioso. Y la demostración de esto es simplemente coger, me parece que era I igual a 0, ¿no? Sí, I igual a 0. ¿Qué implica que I igual a 0? Yo tengo f en x menos c va a ser igual a f en 0 es c, ¿no? Esto es f en c. Y de este lado tengo, bueno, no, esto está de este lado, esto es f en c, f en 0 es c, esto es xc. Aquí tengo f en x menos 1, ¿verdad? Entonces, pasando esta f en x para acá, esto es xc más f en c menos 1, ¿verdad? Entonces, fíjense que ahora x rueda por todos los reales. Esto es un número fijo. C no es 0, porque si C no es 0 tengo una constante, si C es 0 tengo una constante aquí, y simplemente lo que tendría es que la función es periódica. Por tanto, C no es 0, esto es importantísimo. Por tanto, esto es una recta. Por tanto, esto de aquí barre todos los reales. Por tanto, las diferencias, esto es una diferencia de dos imágenes. Por tanto, este B es R, nuestro gain queda aprobado, ¿verdad? ¿Qué idea esta más brutal, esto de que
ella no es sobreactiva, pero las diferencias sí, eso es increíble. Y ahora el remate, ¿cómo es el remate? Ahora el remate es, pues nada, ahora cojo cualquier x y lo escribo como x1 menos x2 con x1 y x2 en A, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente f'i igual a x2, ¿verdad? x2 está en A, por tanto tiene una preimagen. Y entonces sustituyo esto y aquí llego. Sustituyo esto allá y ¿qué llego? F de. Bueno, no es sustituir, porque es coger x como x1 allí y f de i como x2. Entonces, ¿qué voy a tener? x1 menos x2, ¿verdad? Aquí. Y de este lado, ¿qué voy a tener? F de f'i, que es f de x2, más x1 por f de i, que es x2, más, perdón, f de x1 menos 1. Esto es increíble. Fíjense que, bueno, yo he cogido x1 y x2 tal que esto me reste cualquier x, o sea, un x fijo que yo tenía. Entonces f en x. Ahora, x1 y x2 sí están en A. Por tanto, cumplen esto. Entonces lo enchufo ahí. Tengo c más 1 sobre 2 menos x2 al cuadrado sobre 2 más x1 x2 más c más 1 sobre 2 menos x1 cuadrado sobre 2 y el menos 1. ¿Pero esto qué es igual? Estas dos c son c más 1, con este menos esto es un c. Y aquí queda, bueno, echen la cuenta, pero ahí queda exactamente x1 menos x2 cuadrado sobre 2. Y esto no es más que c menos x cuadrado sobre 2. Y ya está. Y esto es para todo x. Esto es para todo x. Ya x es cualquiera. Yo sé que lo puedo escribir así y he llegado a esto. Entonces ya tengo f. F es esto. De hecho, automáticamente, como esto es para todo x, en particular se cumple para los x que están en la imagen de A. O sea, tal que f en x está en la imagen de A. Por tanto, c es igual a c más 1 sobre 2. Implica que c es 1. Y ya f, la única candidata que tengo es 1 menos x cuadrado sobre 2. ¿Qué queda? Comprobar. Bueno, a mí, honestamente, me excito mucho con estos problemas porque me parece... O sea, esto me parece de una profundidad, es una idea mágica, ¿verdad? Entonces, nada, quiero parar aquí. Ya les comenté que en un futuro trataremos funcionales en números naturales que tienen otras consecuencias, desde luego. Los números naturales son numerables, no hay esa noción de continuidad, entra en la noción de divisibilidad, números primos, etc. Entonces, en algún futuro no muy lejano, estaremos grabando un vídeo de funcionales en los números enteros, ¿verdad? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerden, como siempre, sugerencias y problemas, ideas interesantes, pues a mi correo, y no dejen de visitar la página donde voy a colocar este documento con todo esto que hemos visto hoy. Pues nada, hasta otra, espero que lo hayan disfrutado igual que yo.